Héctor, vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Eterno Dios soberano, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, te damos por tus misericordias, tus muchas bondades para con nosotros, por tu gracia única e incomparable, Señor. Gracias en esta mañana, Dios, porque nos permite adorarte a través de nuestras oraciones, nos permite adorarte a través de nuestras alabanzas y nos permite adorarte a través de nuestros ingresos y también, Señor, a través de la escucha reverente de tu palabra. Te pido que tu palabra inerrante y toda suficiente, Señor, nos guíen, nos dirijan, que tu Espíritu Santo nos permita ver a Cristo a través de la exposición bíblica y que Cristo sea exaltado en esta mañana a través de la exposición. Señor, que el Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas y que nosotros podamos meditar en ella en todo el transcurso de la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios, capítulo 3. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Efesios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Y dice el texto de la siguiente manera: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es nuestro texto de esta mañana, estos dos versículos bíblicos, y vamos a estar hablando de el plan del misterio. ¿Cuál era el plan que tenía el Señor tras el misterio que Pablo nos habla aquí en este capítulo 3, que empieza Pablo hablándonos sobre el misterio? Y Pablo se presenta y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad ustedes han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada a mí para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes yo lo había escrito brevemente. Y así Pablo pasa al versículo 4 diciendo que en vista de lo cual, leyendo podréis comprender cuál es mi discernimiento del misterio de Cristo. Y entonces aquí entramos a lo que es el versículo 5, que dice entonces Pablo que ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, porque era un misterio que estaba preservado para la iglesia. Nosotros tenemos que decir que a pesar de todo lo que se conocía en el Antiguo Testamento, a pesar de todo lo que se decía en el Antiguo Testamento, estoy hablando de la escritura del Antiguo Testamento, a pesar de todo el sistema religioso que había en Israel y que giraba alrededor del Antiguo Testamento, a pesar de eso, habían cosas dentro del Antiguo Testamento que eran tipos de Cristo que ellos no la entendían, y habían cosas en el Antiguo Testamento que eran misterios que tampoco ellos lo entendían. O sea que podemos decir que ellos enseñaban, pero en parte ellos no conocían lo que ellos estaban enseñando. Ellos no conocían la magnitud ni el alcance de lo que Dios había dicho y de lo que ellos tenían en la mano, que era la palabra de Dios. Porque era un misterio que se había reservado para la iglesia
un misterio que se le reveló a la iglesia, porque era un misterio que iba a ser como una especie de rompecabezas que iba a engrampar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque tanto el uno como el otro iba a girar en torno a la persona de Cristo. El Antiguo Testamento era un tipo de Cristo y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de eso que estaba en el Antiguo Testamento. O sea, podemos resumir todo esto diciendo que toda la escritura tiene un personaje central y ese personaje es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia está centrada en Cristo, por Cristo y para Cristo. No hay otra razón de ser de la escritura. La escritura habla de una historia. Y para hablar de una historia, utiliza muchas historias. Una historia, un personaje, una redención. Cristo es el eje central de las escrituras. En Gálatas capítulo 12, versículo 1 al versículo 3, miren cómo el apóstol Pablo lo dice allí. Pero pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Perdón, esto es Génesis capítulo 12. Sí, Génesis capítulo 12. Y este texto de Génesis capítulo 12, que está hablando de Abraham y está hablando de la descendencia de Abraham, y que era mal aplicado porque esto se aplicaba únicamente a lo que era Israel en el contexto hebreo. Este era un texto que no podían descifrarlo los estudiosos bíblicos de Israel, porque dentro de este texto había un misterio sin descifrar. Y era un misterio que ahora, a través de Pablo, el Señor nos lo deja ver de una forma clara. Gálatas, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, dice ahora en Gálatas: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham y no moronta, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tanto que los judíos despreciaban a los gentiles, tanto que lo menospreciaban, porque los judíos entendían que ellos eran exclusivos y que la fe era exclusiva para ellos, que Dios era exclusivo solamente para los judíos. Ellos entendían que eran ellos y nada más, y estaban equivocados, porque había un misterio que ellos no podían descifrarlo, porque para ellos poder descifrarlo tenía el Espíritu de Dios que mostrarle el misterio. Y este misterio era que los gentiles también iban a ser parte de la iglesia de Cristo. Dios, el Padre, había formado en el pasado eterno a la iglesia con el cuerpo de creyentes judíos y gentiles, y estos iban a formar la iglesia gloriosa de Jesucristo. Pero qué pena que ellos no pudieron descifrar el misterio. Para ellos, qué pena, ¿verdad? No pudieron descifrar que no había ningún tipo de exclusividad en torno a la salvación, que ellos no iban a ser los únicos, sino que la salvación se iba a extender incluso a los gentiles, y que no fue como algunos quieren plantear el hecho de que Dios fue a los judíos y dijo: ay, los judíos me rechazaron, entonces déjame ir a buscar a los gentiles. No, no fue así. En el plan de Dios siempre estuvo desde el principio Dios salvar en Cristo a todos los que creyesen en Él, incluyendo judíos y gentiles.
Dios se había propuesto salvar en Cristo y en el pasado eterno nos escogió en Cristo. ¿A quién escogió en Cristo? ¿A los judíos? No, a los judíos y a los gentiles que habían de creer habían sido escogidos en el pasado eterno por Dios. Y si Dios lo escogió en el pasado eterno, entonces no podemos decir que como falló lo primero y los judíos lo rechazaron, entonces Dios salió a buscar a los gentiles. No, porque nuestro Dios no anda inventando. Nuestro Dios no anda a tienta. Nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso, todo suficiente, eterno, excelso, sublime, poderoso, soberano, que hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y que todas las cosas en torno a su plan de salvación no han sido al azar, sino que responden al plan maravilloso y perfecto de nuestro Salvador. Hay un plan. Hermano, hay un plan y el plan depende de Dios y no de nosotros. Y qué bueno que es así. Qué bueno que es así. Porque un día nosotros estamos fuertes y nosotros nos sentimos y decimos, wow, nosotros vemos a Satanás y lo pisamos. Porque es que me siento fuerte, me siento fortalecido en Dios. Un día amanecemos así. Pero hay otro día que amanecemos que nos dicen que a 6 kilómetros hay una cucaracha y salimos huyendo. Hay un día que estamos que nuestras defensas están en el piso y decimos como Elías, quítame la vida que yo no soy mejor que mis padres. Como el Señor nos conoce y sabe cómo nosotros vamos a reaccionar ante cada situación, por eso no nos dejó solos, sino que nos envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Y cuando estemos en esos momentos de tensión interna con nosotros mismos, el Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos lleve a Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere que el Espíritu Santo haga con los creyentes? Que lo lleve a Cristo, que lo lleve a la fuente inagotable, que es Cristo, que es la palabra de Cristo, y que allí nosotros podamos nadar y beber de la fuente que es la palabra de Dios. Pero qué pena que también nosotros, en muchas ocasiones, nosotros reaccionamos como los judíos de la... Qué pena. Y al igual que los judíos, nosotros no descalificamos pueblos, pero nos descalificamos el uno al otro o descalificamos creyentes. Y nos creemos muchas veces que somos los papaupas de la matica. Yo he estado en contextos donde yo he escuchado personas decir, pon a la hermana o al hermano tal a cantar, que cuando ella canta el cielo desciende. Porque Dios está comprometido con fulana. Dios está comprometido con lo que fulana diga. Cuando fulana habla, Dios se mueve. Cuando fulano habla, Dios se mueve. Porque Dios está comprometido con esa persona. Dios está comprometido con su palabra. Y no se trata de nosotros. Se trata de Dios. No hay cosas que nosotros pudiéramos hacer que deje a Dios sorprendido y que Dios diga, wow. Pero mira, no hay cosas que nosotros pudiéramos hacer. Todas las cosas que nosotros hacemos y las cosas que nosotros hacemos que entendemos que son cosas buenas. Bueno, la Biblia dice que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien produce en nosotros las cosas buenas, porque las cosas malas salen de nuestra propia concupiscencia. Ahora, las cosas buenas que salen de nosotros no son producidas por nosotros, sino que es Dios quien las produce. Por eso no se trata de nosotros. El evangelio se trata de la persona de Jesucristo. Pero muchas veces, reitero, somos intolerantes. Y cuando nos damos cuenta que alguien tiene menos conocimiento que nosotros, cuando nos damos cuenta que alguien tiene menos dominio de algún tema que nosotros, entonces nosotros, como buenos humanos, queremos aplastarlo. Y entonces olvidamos que aunque mi hermano tenga un error, que aunque mi hermano
difiera conmigo en un tema, sigue siendo mi hermano. Sigue siendo mi hermano. Que yo debo decirle a mi hermano lo que está mal, sí, es verdad. Pero yo debo decírselo con amor, no con arrogancia, no con orgullo. No desde el punto de donde el hermano entienda que yo soy superior a él, sino desde el punto donde él entienda que yo soy su hermano y que yo estoy dispuesto a ayudarlo en cualquier cosa que él necesite. Es mi hermano. Y yo no puedo descartarlo porque es y ha sido comprado por la sangre de Cristo, al igual que yo. Y a veces somos muy dados a eso. A nosotros descalificar a las personas. Somos dados a eso. Si yo levantara la mano y dijera, ¿quiénes aquí han descalificado en algún momento? Quizás la mayoría me levanten la mano y uno que otros que son hipócritas no lo hagan para que no vean que ellos lo hacen. Pero la realidad es que todos lo hemos hecho. Y que en un momento u otro hemos descalificado y nos hemos creído superiores a los demás. Un día, yo estaba en un lugar predicando y había un muchacho sentado como en la tercera fila de los asientos. Eran asientos de madera que habían grandes. En cada asiento cabían como 10 o 15 personas. En un asunto normal, 10 personas. En un asunto de necesidad, 20. Eso depende de la necesidad que haya de sentar personas. Y esa persona está como a 3 líneas de asiento. Y yo le veía haciendo algunos ademanes y algunos gestos y algunas cosas que a mí me sacaban de concentración. Y yo trataba de quitar la mirada de donde estaba esa persona y ponerla para otro lado y mirar para otro lado, pero era casi imposible. Yo no podía concentrarme, me distraía, esa era la realidad. Y pensaba yo dentro de mí, qué irreverente es este muchacho. Mientras yo estoy predicando, él está entretenido en otra cosa, jugando, meneando la cabeza, mirando para otro lado, riéndose. Y me está sacando de comunión. Y yo estoy, Señor, si tú le vas a hacer algo, no se lo haga aquí en el culto. Si te lo va a llevar, no te lo lleve ahora, porque entonces no van a poder escucharme el culto. Señor, por favor, Señor, no lo mate. Por irrespetuoso que este muchacho merecía más de ahí. Por hacer todo eso que estaba haciendo. Bueno, al final terminé la exposición, todo chévere, terminé medio frustrado porque me robó la comunión a mí ese muchacho. Y al final, cuando yo termino, que bajo del púlpito, ese muchacho se me acerca y me dice, pastor, Dios me bendijo a través de su predicación de esta noche. Y me dijo, yo siempre lo escucho en las redes sociales. Yo tragué en seco. Se me acercó una hermana que yo deduje que era la madre de él y me dijo el nombre del muchacho, no quiero decir el nombre, y me dijo, él ha sido una gran bendición para nuestra familia y ha sido una gran bendición para la iglesia. Yo tenía deseo de preguntar muchas cosas, pero después del conflicto interno que yo tenía, yo no me atrevía. Tenía vergüenza conmigo mismo. Y para rematar, llegó el pastor, me escoltó hasta el vehículo y me hizo saber que yo estaba en esa noche en esa iglesia porque ese joven me había escuchado por las redes sociales y él se encargó de buscar mi contacto y por él y fue que me invitaron esa noche a la iglesia. Y luego me dijo que el joven tenía algunos problemas de salud y que por eso se veía que actuaba en determinado momento como estaba, pero que el Señor lo había usado en gran manera en esa iglesia para llevar muchos jóvenes a esa iglesia. Ustedes saben que ese fue el golpe final. Ya yo me sentía sucio,
Ya yo quería llegar a la casa para, ¿verdad?, bañarme. Yo estaba juzgando a alguien por su apariencia, simplemente porque no me gustaba lo que estaba haciendo, pero yo no sabía lo que realmente estaba pasando con esa persona y yo lo estaba descalificando sin conocerlo. Yo no lo conocía y lo estaba descalificando. Y luego al final, como el Señor siempre hace, me dieron una galleta sin mano. Ahora yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿no es eso lo que regularmente hacemos? ¿No es eso lo que nosotros regularmente hacemos? Que sin conocer a las personas las juzgamos. Que sin saber la razón de las cosas pensamos mal. ¿No es eso lo que hacemos? Que si nosotros pudiéramos aplastar a una persona que no cree lo mismo que yo, nosotros lo haríamos sin dudarlo. Porque lo único que nos importa a nosotros es nosotros mismos. ¿No debería ser así? No debería ser así. Nosotros deberíamos entender que nosotros deberíamos vivir como cristianos y vivir como cristianos para la gloria de Cristo. Que deberíamos tolerarnos a pesar de nosotros y a pesar de nuestros hermanos, tolerarnos. Y no tolerarnos ni siquiera por nosotros, no tolerarnos por mí, ni no tolerarlo por nuestro hermano, no, por Cristo. Todo lo que vayamos a hacer, todo, absolutamente todo, hacerlo por Cristo y para Cristo. Cristo debería ser la razón de ser de todas las cosas que nosotros hacemos. Nosotros, sin conocer toda la verdad de las cosas, juzgamos. Y por eso nuestro juicio es un juicio injusto. Porque nosotros emitimos juicio de cosas. Y cuando entonces conocemos la verdad, entonces tenemos que bajar la cabeza y pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Juzgué mal. El único que conoce la verdad de todas las cosas es el Señor. Por eso el juicio del Señor es un juicio verdadero. Para los creyentes del Antiguo Testamento, era impensable que los gentiles serían parte del cuerpo de Cristo. Era impensable que los gentiles también iban a ser parte del edificio de Dios. Que los gentiles serían un cuerpo de creyentes junto con los judíos. Eso era impensable. Eso era una herejía diabólica, satánica. Porque simplemente ellos no conocían el misterio que se nos ha revelado hoy. Y por eso los judíos en la iglesia primitiva tuvieron tanto problema para ellos aceptar a los creyentes gentiles. ¿Cómo así? Sí, usted va al libro de los Hechos, capítulo 10, y usted se va a encontrar que antes de Pedro llegar donde Cornelio, tuvo el Señor que pasarlo por un proceso y hacerle entender por medio de ese proceso a Pedro que el Señor lo había limpiado a los gentiles y que él no podía llamar impuro a lo que Dios había purificado. Y recuerden que él le baja el lienzo. Y en el lienzo hay un grupo de animales. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y habían todo tipo de animales. Y Pedro le dice al Señor, Señor, pero es que yo nunca he comido cosa inmunda. Pedro, te habla Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te estoy dando un lienzo. Están todo tipo de animales, puro e impuro. Pedro, mata y come. Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. La religiosidad de Pedro ni siquiera le dejaba ver que habían animales de los que él podía comer, conforme a lo que se le había enseñado. Él puso solamente la mirada ¿en qué? En los animales impuros. Y Dios trata con Pedro en todo ese proceso para que Pedro entonces pueda descender con el mensajero e ir a la casa de Cornelio, porque había salvación para Cornelio y su familia, porque no era Pedro quien iba a determinar la salvación de Cornelio y de su familia, era Dios y ha sido Dios, porque la salvación siempre ha sido del Señor, no de nosotros.
El trabajo de nosotros siempre será el mismo: predicar el evangelio, enseñar las escrituras, enseñar el plan de salvación. Y el trabajo del Espíritu Santo siempre será convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero era impensable para estos judíos que también los gentiles iban a formar parte de esta iglesia naciente. Era impensable para estos hombres. Y menospreciaban a los gentiles. No estoy hablando de que los judíos creyentes menospreciaban a los gentiles que no eran creyentes. No es eso que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que los judíos creyentes menospreciaban a los gentiles creyentes. Los menospreciaban. Un creyente menospreciando a otro, porque simplemente entendía que ese creyente no podía hacer o no debía hacer, sino que era él que debía hacer. Se creían mejores. Hermano, y esto me hace preguntar a mí: ¿no creemos nosotros mejores que otros? ¿Podemos nosotros decir que somos mejores que otros porque nosotros manejamos la Biblia de tal o cual manera, porque nosotros creemos tal o cual cosa, porque nosotros hemos creído en la doctrina de la gracia, porque hemos creído en esto, porque hemos creído en aquello, porque nuestra doctrina es una doctrina sana? ¿Nos sentimos nosotros mejor que los demás? A veces sí. A veces creemos que somos superiores a los demás. Y no somos superiores a los demás. Si usted entiende que usted tiene más conocimiento que cualquier creyente de cualquier otra iglesia, el trabajo suyo no es menospreciar a ese hermano, ni pisotear a esos hermanos, ni hacerle ver a esos hermanos que usted tiene más conocimiento que él y que él está por debajo de usted. El trabajo suyo es ayudar a edificar a ese hermano, porque los dones los dio el Señor a la iglesia para la edificación mutua de la iglesia. Y nosotros debemos edificarnos con lo que nosotros tenemos, no destruirnos. Debemos edificarnos. Nosotros no estamos llamados a nosotros descalificar: este sí, aquel no, este sí, aquel no. Estamos llamados a vivir una vida santa conforme a la voluntad del Señor. Los dones que el Señor nos ha dado, no nos los ha dado para presumir. Hay gente que lo usa para eso. Siempre, yo he dicho otras veces que una vez andábamos fuimos a la Caleta, cuando teníamos intenciones de poner la Caleta. Yo creo que Héctor andaba con nosotros, ¿verdad? Y había en una peluquería un cartel, un afiche que decía tal lugar, tal iglesia, y decía: encuentro de profeta, ven a recibir tu milagro. ¿Recuerda esto? O sea, yo tengo los dones y yo decido cuándo, cómo y dónde yo voy a utilizar los dones que Dios me dio, porque los dones que Dios me dio fue para yo exhibir a que los demás vean que yo sí tengo a Dios. Y los dones no son para eso. Los dones son para la edificación mutua de la iglesia. Tu don no es para ti. El don tuyo es para que los demás se puedan edificar a través de tu don. Y yo me edifico con tu don y tú te edificas con el mío, porque somos un cuerpo, somos una iglesia, somos un templo y nos debemos el uno al otro. La edificación mutua, esa es la razón de ser. De hecho, hasta los talentos que el Señor nos ha dado deberían estar al servicio del uno con el otro, porque nuestro amor por Cristo, ojo con esto, póngalo un ojo en rojo, póngalo. Nuestro amor por Cristo debe notarse con el trato de nosotros. Mi trato con usted, su trato conmigo, debe decir que Cristo vive en mí. Si no es así, entonces hay problema. Nuestro trato dice quiénes nosotros somos. Y nuestro trato dice si realmente nosotros amamos o no amamos a Dios. Versículo 5 de nuestro texto. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer
a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Podemos decir entonces que el agente de la revelación divina es el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que nos llega la revelación divina. No hay más agente. Usted ve gente hoy que dice, el Señor me dio una nueva revelación. Y entonces ellos inventan un asunto y le dicen, eso es una nueva revelación que me lo dio Dios. No hay nuevas revelaciones. No hay. Ya el Señor nos entregó lo que nos quería entregar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el agente, insisto con esto. Ya nosotros no tenemos nuevas inspiraciones divinas, nuevos textos inspirados, no tenemos. El canon se cerró. De hecho, el versículo dice que ellos hablaron inspirado. No dice el versículo que los creyentes siguen hablando, porque eso fue un proceso que se cerró para que hoy nosotros tuviéramos las Escrituras en nuestras manos. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, que es nueva cada mañana, que es fresca toda mañana, y la palabra que nosotros necesitamos escuchar, escudriñar y vivir para nosotros hacer conforme a la voluntad de Dios y llegar a la estatura de un varón perfecto. Es esa palabra, no necesitamos otra. Por eso, cuando habla de la inspiración de las Escrituras, tenemos que entender que hoy no hay más inspiración. Ya nosotros tenemos el texto sagrado y ya no hay textos nuevos. No hay textos nuevos, no hay. Pero hay otros creyentes que han sido muy creativos y dicen, no, nosotros no necesitamos un texto nuevo. Nosotros necesitamos innovar el texto que tenemos. Nosotros necesitamos corregir el texto que tenemos. Bueno, hermano, no es así. No necesitamos innovarlo. Esa es la palabra de Dios, inerrante y toda suficiente. La palabra inspirada por el Espíritu de Dios. No hay otra ni la habrá. Esa es la palabra de Dios. La palabra que Dios nos entregó a nosotros, la palabra que es útil para enseñar, para corregir e instruir en justicia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos? Las Escrituras. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. No hay más. Y Pablo hace, luego de poner esto claro, de hablar de que la revelación que fue dada, aquí hay un lenguaje que el apóstol Pablo usa, que no me interesa entrar ahí, pero en el griego en el que él usa allí, dando a entender la exclusividad de lo que pasó allí y dándonos a entender que fue dado una vez, una sola vez y por todas, y que no necesitamos más revelaciones. No necesitamos más. Yo a veces recibo revelaciones. No sé ustedes, pero yo a veces recibo revelaciones. Y a veces recibo revelaciones cuando tengo hambre. Y cuando yo tengo mucha hambre, yo recibo la revelación de que tengo que comer. De hecho, a mí me ha pasado como a Pedro, que Pedro se acostó muerto de hambre. ¿Y con qué se soñó? Con comida. A mí me ha pasado así, que me he acostado con hambre y me sueño comiendo pollo, que no me quiero despertar. Yo he recibido ese tipo de revelación. Pero también de la otra, de la que
uno se acuesta pensando en voy a cambiar el vehículo y uno se sueña que en un dealer comprándolo, pagándolo y montado. Uno dice, Señor, yo no quiero que esto sea un sueño. Y si es un sueño, me quiero quedar aquí. Hermano, pero todo lo que nosotros soñamos no es Dios que nos lo está dando. Y el error de la iglesia a través de muchos años ha sido que la iglesia ha entendido que si se sueña con que se están comiendo un pollo es porque Dios le está dando un mensaje. Y entonces vamos a buscar la interpretación de ese sueño porque Dios nos está diciendo a nosotros algo a través de ese sueño que yo me acabo de hacer. No, hermano. Esas son supersticiones. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la palabra inspirada, a la que nosotros deberíamos escudriñar, escarbar, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Los sueños pasan a un segundo plano. Nuestras intenciones pasan a un segundo plano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces hacemos bien nosotros con concentrarnos en las escrituras, con entender que ni siquiera nuestras experiencias personales están por encima de las escrituras. Ni siquiera eso. Usted puede tener un sueño y decir, realmente Dios me dijo en un sueño tal cosa, porque yo vi que pasó. Pero eso no determina, ni me dice a mí que lo que ahora nos vamos ahora hay una nueva modalidad, ahora vamos a soñar porque el Señor nos va a dirigir ahora a través del sueño. No, no es así. No es así. Y yo le dije en una ocasión de un hermano que yo conocí hace muchos años, cuando yo era nuevo creyente. Digo, no hace tanto, porque ya veía como que Luis me clavó los ojos. No hace tanto. Yo soy un muchacho joven, ¿verdad, Abraham? Sí, un niño. Abraham, yo quiero a Abraham, ustedes no se imaginan cuánto. Sí mismo, Abraham. Cuando yo era nuevo creyente, yo conocí a ese hermano. Y ese hermano, sus prédicas favoritas eran que el bigote era pecado. Que era pecado. Todo el hermano que usara bigote era pecado. Pero me lo decía a mí, con el conflicto que yo tuve, que siendo un adolescente, recuerdan que le dije que me puse espíritu de canela, que yo siempre quería ser barbudo. Yo me miraba en el espejo y yo me veía como Juan Luis Guerra, todo lleno de barba. Y este hermano decía que no, que el cristiano que use bigote se iba para el infierno. Porque él entendió que él estaba idolatrando su bigote. Y entonces lo que él entendió que a él le estaba haciendo daño, él se lo aplicó a los demás como que era un mensaje que Dios lo había hecho a los demás. Y lo grande es que a veces nos dejamos arrastrar de mucha gente que anda diciendo muchas cosas sin nosotros ni siquiera detenernos a ver qué dice la escritura al respecto. Y es lo que debería primar en nosotros. ¿Qué dice la escritura al respecto? Pablo hace una declaración extraordinaria. Podríamos decir, Pablo desempolva el misterio. En el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. Ese es el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y que los gentiles son miembros del mismo cuerpo y son copartícipes de todas las promesas de Cristo por medio del evangelio. Para nosotros eso no tiene muchas cosas para nosotros. Ahora, un judío de ese tiempo escuchar esto quedaba pasmado con eso. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Pablo? Pablo está diciendo que los gentiles, esos gentiles que eran despreciados por los judíos, esos gentiles ahora tienen el mismo estatus legal ante Dios que tienen los judíos. Que no hay diferencia ahora entre judíos y gentiles.
que ahora los gentiles también tienen a su disposición las promesas del Señor. Y esto generó problemas. Hubo que hacer un concilio y juntarse en Jerusalén para hablar del tema. Porque cómo era esto, que la salvación estaba llegando a los gentiles. Y en Hechos capítulo 15 se reúne el concilio. Puede leer todo el capítulo en su casa. Yo solo le voy a leer algunos versículos. Versículo 6 en adelante. Usted puede leer luego todo el capítulo en su casa. Dice el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y resolvieron el asunto simplemente aceptando que Dios había escogido, al igual que a los judíos, también había escogido a los gentiles creyentes. Está resaltando Pedro aquí que también los gentiles le había dado Dios la promesa del Espíritu Santo. Los que se pensaban que estaban excluidos y estos que pensaban que eran exclusivos, ahora ellos ven que no es así, sino que la promesa de Dios es para todo aquel que cree, sea judío o sea gentil. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive hoy en nosotros. Hoy nosotros somos morada de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos guía y nos guía, como dice la misma Escritura, a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo quien nos hace entender las Escrituras. Pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y que nosotros estamos en dependencia total del Espíritu Santo. Una cosa es vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo y otra cosa es vivir una vida presumiendo que nosotros tenemos una vida dirigida por el Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente distintas. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces nosotros debemos vivir conforme a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos guía, es cierto eso. Pero el instrumento del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo para guiarnos. El Espíritu Santo no anda dando nuevas revelaciones. El Espíritu Santo anda aplicando las Escrituras. No hay nuevas revelaciones. El Espíritu Santo no le va a dar a usted una nueva revelación que usted pueda venir el domingo a decirnos: Dios me dio algo nuevo que no estaba en las Escrituras. No, el Espíritu Santo lo va a guiar en las Escrituras a que usted aplique la Escritura a su vida y usted pueda vivir así conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que decir con dolor tenemos que decir que hay muchos manipuladores. Que hay manipuladores que utilizan incluso el nombre del Espíritu Santo para llevar a cabo sus trucos de magia en algunos púlpitos. Y dicen: el Espíritu Santo me dijo que ustedes hoy tienen que darme una buena ofrenda.
El que sintió que eso es verdad, espere que termine el culto para que me la dé, porque yo estoy dando un ejemplo, pero el Espíritu obra como Él quiera. ¿Verdad? Pero es un ejemplo lo que estoy dando de cómo suelen manipularse algunas cosas en nombre del Espíritu Santo. Yo tengo la palabra profética más segura, la cual yo hago bien en creer, y es esta. Esa es la palabra de Dios. Alguien me profetizó una vez y me dijo, dice el Señor, textualmente, dice el Señor que no estudie, que Cristo viene pronto. Que cuando tú vayas a predicar, no te preocupes por lo que tú vas a decir, porque el Señor va a poner en tu boca lo que tú tengas que decir. Y eso me lo profetizaron a mí. Como ustedes saben que no me llevé de la profecía. Y le he contado también en otras ocasiones del hermano que decía en los púlpitos siempre que las hermanas que se desrizaban eran del diablo y que se iban por el infierno. Todas las hermanas que usaban desrizado tenían su lugar seguro en el infierno. Y eso era una predicación constante. Habían hermanos, pastores que buscaban a ese hermano para que hablara porque Dios le había dado una revelación nueva. Y las que usan rolo, esas sí estaban mal. Ustedes se ríen porque no vivieron esa época, pero esa fue una época del evangelio en nuestro país. Todavía, dice, sí, todavía, pero menos. Y sin embargo, este hombre que yo le estoy citando, le dijo a la novia que yo la conocía y que éramos amigos, le dijo a la novia de él, mira, ve lo que tú vas a hacer. Ponte bonita, derrízate, ve al salón, porque yo no me voy a casar con una loca como tú. No voy a casar con una mujer así. Eso se llama hipocresía, pose, gente que quiere vender una apariencia y quiere vender porque quieren vender, pero a ellos no les interesa ni creen ni siquiera lo que están diciendo. Manipulación. Y dicen tener una supuesta unción basada en creencias y basada en experiencias personales, no basada en las escrituras. Todo lo que no está basado en las escrituras, yo ni tengo que creerlo y para mí es falso. Todo lo que está en las escrituras es lo que yo estoy obligado a creer. Porque es la palabra de Dios. El Señor no me dice, cree en mí. Cuando tú crees en mí, todo lo que tú pases y todo lo que te acontezca en tu vida, eso tú debes creerlo y enseñarlo. No, es la palabra de Dios. Yo tengo que meditar la palabra de Dios. Yo tengo que cantar la palabra de Dios. Yo tengo que rumiar la palabra de Dios. Yo tengo que aplicarme la palabra de Dios. Todo alrededor de la palabra de Dios. Lo demás es paja y no tiene sentido. A nosotros nos ha sido dada la compañía del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien nos guía. Es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros con gemido. Muchas veces no sabemos el cómo orar y dice las Escrituras que el Espíritu Santo entonces intercede por nosotros. Cuando estamos ante el pecado, es el Espíritu Santo quien nos redarguye y nos dice en nuestros adentros, cuidado. Y es quien prende la alerta, cuidado, está jugando con fuego. Y es el Espíritu Santo quien pone en el corazón de nosotros correr como corrió José. Hazte de cuenta que tú eres Félix Sánchez y sal corriendo. El Espíritu Santo pone eso en nosotros. El Espíritu Santo es que nos ayuda a temblar ante el pecado. Porque nosotros sabemos que no debemos fallarle a nuestro Dios. Versículo 6 de nuestro texto. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Todas las promesas del Señor están a nuestra disposición. Dios nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo Cristo. ¿Tenemos vida eterna? Tenemos vida eterna. El Señor prometió darnos vida eterna a todo lo que creyéramos en Él. Así es. Y Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Cuando usted se sienta solo o sola en alguna situación de su vida, en algún momento que usted diga, bueno, me siento solo, siempre recuerde eso. Nunca nosotros estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y nuestro Dios no miente. No estamos solos. El Señor está con nosotros. No solo está con nosotros, nosotros somos morada del Espíritu de Dios. Entonces, cuando la situación se torne dura, nunca olvidemos que el Señor prometió que siempre estaría ahí con nosotros. Él prometió perdón de pecado y nuestros pecados fueron perdonados por Cristo en la cruz. Y eso debería motivarnos, eso debería llenarnos de gozo, eso debería llenarnos a nosotros de gratitud. Hemos sido perdonados por el Señor. Teníamos una deuda que nosotros no la podíamos saldar con la justicia divina y Dios en el Hijo pagó la deuda que nosotros teníamos. No tenemos deuda con la justicia divina. No hay deuda para el creyente porque Cristo la pagó por nosotros. Y podemos gozarnos en el Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. En nuestras necesidades, Él ha prometido socorrernos. En todas nuestras necesidades, ha prometido socorrernos. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. El Señor ha prometido suplir nuestras necesidades. Y yo no sé si usted ha estado ahí. Yo he estado ahí, en el punto donde yo no tengo absolutamente nada, donde no sé ni siquiera qué vamos a comer ese día. Y simplemente uno piensa y dice, bueno, quizá fulano o fulana, y Dios nos sorprende supliéndonos a través de quien menos nosotros pensábamos, para que nosotros pudiéramos entender que nuestra dependencia es del Señor. Nosotros tenemos que entender que dependemos de Dios. Nuestra dependencia total es al Señor y es del Señor. Y nosotros debemos descansar en eso. El Señor nos promete descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay descanso para todo aquel que cree en Cristo. Hay descanso y hay paz a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los vientos huracanados. Hay descanso para el creyente. El Señor nos promete paz. Y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque es una paz que está basada en Cristo y no en nuestras circunstancias. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quien está con nosotros es el victorioso. Y Él venció por nosotros. Cristo venció y hoy nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. El Señor nos ha prometido paz en medio de las dificultades, en medio de las vicisitudes del mundo. Nos ha prometido paz y su paz es una paz segura y duradera porque está basada en Cristo y no en las circunstancias nuestras. En medio de las crisis, nosotros podemos estar seguros, podemos estar en paz, porque tenemos un Dios que es incomparable. Un Dios que nos ha hecho copartícipe de la promesa y nos ha dado una paz que depende del Señor. ¿Qué pudiéramos nosotros estar atravesando?
qué cosa pudiera estar pasando por nuestra cabeza, qué situación pudiera estar atormentándonos a nosotros. Le tengo la solución a eso. Refúgiese en Cristo, confíe en Cristo, descanse en Él y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento le va a cubrir, y en medio del dolor usted se va a levantar y va a el Señor a convertir su lamento en baile y usted va a gozarse en Cristo. Y esto es lo incoherente para el mundo y lo que el mundo no entiende, que nosotros estamos gozosos cuando deberíamos estar llorando. El mundo dice que nosotros deberíamos estar llorando y nosotros estamos gozosos. Porque el gozo del cristiano no depende de lo que tiene, no depende de su salud, no depende de sus circunstancias, no depende de lo que tenga o no tenga en la nevera, no depende de los créditos universitarios, no depende de cómo le pueda ir bien en el colegio, no depende de nada externo. El gozo del cristiano depende de Cristo. Cristo es y debería ser nuestra fortaleza. Que el Señor nos ayude a confiar cada día en Cristo y a depositar en Cristo lo que nosotros somos y a entender que esas promesas que están ahí son para nosotros y que debemos vivir vida dedicada a Cristo, basada en Cristo y pensando siempre que Cristo es nuestro Señor y nosotros deberíamos depender plenamente de nuestro Salvador. Oremos, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia y por tu bondad, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido nos sigas ayudando, Dios, y que nosotros podamos rumiar tu palabra en todo el transcurso de la semana. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nosotros y que podamos salir en esta mañana fortalecido en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.